Shalom, amada familia, amada Mishpahá, hermanos en Yeshua. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Este es su Moré, Mijael Ben Baruch, para tratar un tema en el día de hoy de suma importancia y que quede claro en nuestro pueblo que este tema que vamos a hablar hoy es un tema medular porque hace la diferencia entre un grupo y otro grupo dentro del judaísmo mesiánico. Hoy vamos a tratar del tema de dónde nosotros sacamos la información para llegar a una conclusión sobre un tema bíblico en nuestros estudios. ¿Cómo se compone la ley de Israel? ¿Cómo se compone la Torá de Israel? ¿Cómo se reúne la información para uno llegar a una conclusión acertada lo más posible a las fuentes antiguas con respecto a qué pensaban los antiguos de cierto determinado tema y cómo podemos saberlo hoy? En todo país existe un documento que se llama la Constitución. Esa Constitución es donde está establecidos los principios que rigen esa sociedad o ese país. La Constitución es un documento que establece bases y principios, pero no es un documento que establece especificidades. También tenemos dentro de un país otro documento que son los registros históricos o el archivo de registros históricos del país, donde está recogido cada hecho, cada evento, donde se cumplió o no esta Constitución, donde se llevó o no a cabo la historia de ese país. Otro documento que en un país es fundamental es el documento legal, es decir, el código legal de ese país, el código por el cual ese país, bajo los principios de la institución y sobre las bases históricas de ese país, le da justicia a sus ciudadanos, de una manera u otra. Viendo esta forma en que cada país o cada sociedad se organiza, de esta misma manera, el Eterno mandó a Israel a organizarse. Y vamos a estar viendo hoy cómo es el cuerpo legal de la nación de Israel. En la nación de Israel tenemos varios tipos de documentos, que todos juntos nos da una idea de cuál es el mensaje que el Eterno quiere darnos a nosotros. Todo mensaje que el Eterno Dios no fue un mensaje de interpretación privada, dice la Escritura, sino que los santos hombres hablaron en nombre del Eterno. Es decir, que el Eterno reveló su mensaje a sus siervos, a Moshe, a los profetas, a los reyes, amén. Cada uno de ellos aportó información sobre una cosa específica. Hermano, yo soy una persona extremadamente alérgica, y les pido que tengan paciencia. A veces tengo situaciones de alergia, me pica la nariz y demás. Pido que estén orando por esto. Soy extremadamente alérgico al polvo, a todo. Y entonces a veces tengo esos eventos de alergia. Amén. En los videos, si ustedes lo ven, quisiera pedirle que oren por eso en mi vida. Amén. Entonces, volviendo al tema, hoy tenemos un tema muy importante. ¿De dónde sacamos la información nosotros para llegar a una conclusión acertada? Hay muchos grupos que usan muchas vías, pero ¿de dónde la sacamos nosotros los judíos mesiánicos? Amén. Número 1. Israel tiene una constitución. Esa constitución se llama la Torá o la Torá escrita. Amén. La Torá escrita es la ley suprema de Israel, es la constitución. Ella establece principios por lo cual toda la nación se debe regir, es decir,
613 principios, para ser más específico, donde toda la nación debe regirse por estos principios. No todos los principios que establece esta carta constitutiva, que es la Torá escrita, que son los 5 primeros libros de las Escrituras, o la Torá, la ley, como le llaman algunos, que es Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Bamidbar, Número, Vaikra, Levítico y Devarim, Deuteronomio. Estos 5 libros conforman la Constitución de Israel. En ellos vas a encontrar hechos históricos, vas a encontrar mandamientos específicos, una serie de información muy valiosa que es la base de toda nuestra creencia, la Torá. Sin la Torá, nosotros no hubiéramos sabido cómo conducirnos, ni a dónde referirnos del porqué de las cosas. La Torá es la base, es la constitución, es la que nos da el pie para nosotros hacer o no determinada cosa, hacer o no determinada situación, tomar una decisión o no. Ella es la base. Esa base no fue escrita hacia nuestros días. Así que esa base se escribió hace muchos años, allá en el Sinaí. Entonces, ¿qué dice la Escritura que es esta base? En Devarim 30:10 leemos, dice el Eterno: si obedeces a la voz del Señor tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la Torá, si te vuelves a el Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Eterno tu Elohim, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques a fin de que el Eterno tu Elohim te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Es decir, el Eterno dio estatutos, mandamientos, dio principios para que toda una nación se rigiera por eso, cuando se establecieran como nación dentro de una tierra. Es decir, aquí podemos entender que hay mandamientos de diversos tipos. Mandamientos para hombres, para mujeres, para la tierra específica. Hay mandamientos que no se pueden cumplir fuera de Israel, solamente en Israel. O sea, en cada parashá nosotros aprendemos estos detalles tan fundamentales. Eso se llama la Constitución de Israel. Y eso es lo primero que debemos entender. Esta es la Constitución. Amén. Después de la Constitución, tenemos lo que dice, vamos a ver qué dijo Yeshua con respecto a esta constitución primeramente. Dice Yeshua en Gilead 24:44 dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la Torá, en los Nevi'im y en los escritos, en los salmos. Entonces le abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Qué escrituras? La Torá, los profetas y los salmos. Esto es importante. Esas son las 3 divisiones que estaba escrita la Biblia hebrea: en la Torá, en los escritos, los Ketubim, y en los profetas, los Nevi'im. En las 3 divisiones que había en la Biblia hebrea. Amén. Entonces, dice Yeshayahu 8:20: a la Torá y al testimonio. Si no hablan conforme a estas palabras es porque no hay para ellos amanecer. Eso refiriéndose a los profetas de Israel. Es importante entender esto: a la Torá y al testimonio. Hay 2 cosas que Yeshayahu está hablando aquí. La primera ya la vimos, que es la Torá escrita,
que es la constitución escrita de Israel. Amén. Ahora vamos a ver el testimonio, es decir, el relato histórico, los archivos, las crónicas, el relato histórico de cómo se cumplió esa Torá o cómo se ha cumplido esa Torá. Amén. Entonces ahí tenemos una sección que yo le he llamado el testimonio, que es los profetas y los escritos. Otra fuente por la cual nosotros podemos estudiar para llegar a una decisión acertada sobre un tema son el testimonio. ¿Qué conforma el testimonio? Bueno, número uno, los profetas y los escritos. En los profetas y los escritos vemos la creación de la nación de Israel, por ejemplo, en el libro de Melahim, en el libro de Shoftim, vemos la creación de Israel, vemos cómo adoraba Israel, vemos Tehillim, Shir HaShirim, los libros que hablan de la adoración de Israel. Todos estos libros conforman lo que es el testimonio, cómo la nación de Israel surgió, cómo se formó y cómo sobrevivió por largo tiempo. Nosotros los judíos mesiánicos también tenemos un texto que se llama el Brit Hadashah, el texto del Brit Hadashah, que es el texto que relata el cumplimiento profético, la llegada del Mashiach y los primeros pasos de sus discípulos. Eso también forma parte del testimonio. Todo esto junto forma lo que se considera la ley suprema. La ley suprema, la Torá la Torá como constitución, el testimonio como cómo funcionó, cómo se cumplió esta constitución en ese pueblo. El Brit Hadashah nos habla de la era mesiánica, de la llegada del Mashiach, de las palabras del Mashiach. Es súper importante porque es el cumplimiento profético de la Torá y los profetas. Amén. Entonces, son textos valiosos. Dice Yohanan 20:30. Y muchas otras señales hizo también Mashiach Yeshua, en presencia de sus talmidín, de sus discípulos, que no están escritas en los libros. Pero estas, dice, refiriéndose al Brit Hadashah, se han escrito para que creáis que el Mashiach Yeshua es el Ben Elohim y para que al creer tengáis Olam Haba, vida eterna, vida en el mundo por venir, en su nombre, en el nombre del Mashiach. Es decir, que el texto del Brit Hadashah es como un testimonio resumido para que nosotros entendamos que Yeshua es el Mashiach y que el Mashiach vino y que estamos en la era mesiánica y que a través del Mashiach nosotros tenemos entrada al mundo venidero. Todo esto forma el testimonio. Amén. Como toda constitución, como todo país, y ahora donde viene el pollo, del arroz con pollo, como decimos nosotros los cubanos, tenemos otro texto, o otros textos, porque son varios, no son uno, sino es una recopilación. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo pensaban los antiguos con respecto a este mandamiento? Porque hoy en día muchos maestros agarran la Torá, que por supuesto no la leen en hebreo, la leen en español, la leen en una traducción, y leen el mandamiento y lo interpretan a como ellos entienden, solamente a como el mandamiento dice ahí, y no entienden que eso es una constitución, que la constitución por sí sola no te da detalles, sino te da pautas. Si todos los seres humanos se guiaran solamente por la Constitución, entonces cada cual hiciera lo que le diera la gana. Por eso es que cada país, aparte de la Constitución, crea un cuerpo legal que explique la Constitución, es decir, las enmiendas y demás, que expliquen la Constitución. Amén. Si no, entonces en el pueblo no haría falta maestro como hace falta,
personas que nos den luz, personas que nos iluminen el mandamiento. Amén. Conforme no a lo que ellos piensan, sino conforme a lo que pensaron los que lo recibieron. Y esto es un principio importante. No es lo que tú piensas hoy lo que va a determinar que ese mandamiento se interpreta así, sino es lo que pensaron los antiguos, lo que pensaron lo más cercano a cuando se dio el mandamiento. Y eso nos va a ayudar a nosotros a no equivocarnos con respecto al mandamiento. Este libro, llamado hoy en día comúnmente como el Talmud, es lo que se ha llamado como la Torá oral. ¿Por qué? Porque primero se transmitió verbalmente y después por Yehudá Hanasi en el siglo I, siglo II, él la escribió. Amén. Para que no se perdiera esta tradición. Son cerca de 44,000 dichos que el pueblo de Israel en el primero, segundo, tercer siglo tenían como interpretación de la Torá escrita. Entonces, el Talmud es la ley jurídica de Israel, la ley de práctica, ética y conducta. Y está subordinada, hay que entender esto. Mucha gente dice, no, porque el Talmud no es la Torá. Ok, está bien, no es la Torá. El Talmud está subordinado a la Torá. Tú eres un Talmud cuando tú interpretas la Torá. ¿Entiendes? El Talmud es un registro histórico de lo que los sabios de Israel entendieron respecto al mandamiento. Es un libro subordinado a la Torá, subordinado al registro histórico, al testimonio de los profetas. No todo lo que está escrito en el Talmud es para usted, no todo le sirve a usted. Pero si usted quiere saber cómo pensaban los antiguos, no hay otra fuente más fidedigna que el Talmud para usted entender cómo pensaban los antiguos en base a cada mandamiento. Amén. En el Talmud encontramos halajá, es decir, ley jurídica, mandamientos para interpretar cada ley. Por ejemplo, dice que guardarás el Shabbat y no harás trabajo alguno en él. ¿Pero qué es trabajo? La escritura no da mucho detalle de qué es trabajo. El Talmud te explica qué es melajá, qué es trabajar en Shabbat. Hay ética judía, el Mosar, cómo se debe comportar un judío en base a la Torá. Hay mística judía, Kabbalah, es decir, cómo ese conocimiento más profundo que la Torá nos da, cómo llevarlo, cómo entender más profundo ese lenguaje del Eterno que se está revelando a nosotros. Los Midrashim, que son los relatos bíblicos, y cómo se explica el paso de Abraham, cómo se explica Noé, cómo se explica Enoc, cómo se explica. Hay muchas explicaciones que dan luz al relato bíblico, que es bien estricto, que es bien simplificado. Y está la Hagadá y la liturgia, que habla acerca de la cultura de Israel y la filosofía judía. Todo esto encierra lo que es el Talmud. El Talmud fue un libro que se creó, amén, en el siglo I por Yehudá Hanasi, Yehudá el príncipe, un príncipe que teníamos en Israel. El Nasí significa el príncipe. Los Nasí generalmente son descendientes de David, son descendientes de la dinastía real de Israel. Entonces, sobre 4,224 preceptos, Yehudá Hanasi creó el Talmud. Habían 70,000 opiniones en Israel con respecto a la interpretación del Talmud, y este príncipe, este rabino, viajó por todo Israel reuniendo criterios y recopiló lo que hoy conocemos como la Mishnah. Son 4,224 preceptos que tienen que ver cómo se aplica la Torá escrita en la vida cotidiana de Israel, distribuida en 6 tratados. Todo esto
para resumir, después que usted lo estudia, entonces usted puede entender, número uno, cómo pensaban los antiguos, cómo se interpretaba la Torá en aquel tiempo y cómo podemos hacerlo hoy en día. Todavía los rabinos están haciendo halajá, están ajustando la Torá a los tiempos en que estamos viviendo. Este es un texto cambiable, modificable, no lo que dijeron, sino lo que se está haciendo. Porque a lo mejor los sabios tomaron una decisión para aquel tiempo que sirvió en ese tiempo, pero no sirve en este. Y ese es el carácter del Talmud. Es un texto en desarrollo. Amén. Ya lo que está escrito, escrito está, no se puede modificar, porque es también un testimonio, es un registro de lo que dijeron los sabios. Y eso no se puede modificar. Lo que tú puedes es, se han escrito otros libros, ajustando Mishneh Torah, por ejemplo, de Maimónides y demás, donde dan nuevas explicaciones a las nuevas tendencias y modernidades que están surgiendo. Todo esto junto te puede dar una idea sobre un tema. Una idea que no te va a apartar de la Torá, del espíritu de la Torá. Porque si tú tomas en cuenta lo que está escrito en la Torá, a eso tú lo llevas cómo se aplicó en el Israel histórico, leyendo los profetas y los escritos. Cómo lo interpretó el Mashiach. Cómo lo aplicaron los primeros discípulos del Mashiach. ¿Y qué dijeron los sabios a través de la historia? Cuando tú reúnes toda esa información, usted tiene una idea clara de lo que la Torá dice. Pero si usted obvia uno de estos pasos y una de estas fuentes, usted es muy posible que caiga en un error. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Espero que les haya sido de utilidad esta clase y nos espero en otro video. Que el Eterno les bendiga.